En Hoja de Ruta hemos hablado, conversado, reflexionado sobre temas de política, democracia, sobre la paz, también la literatura, la defensa, una cantidad de temas que hoy en día en el mundo pueden estar, digamos, enmarcados en un gran tema, que es la conservación del planeta. Todo eso es sistema político, todo el sistema democrático, toda la consolidación de la paz pasará por poder proteger la Tierra, este planeta que nos habita, y por tanto aquí en Hoja de Ruta vamos a comenzar una serie de conversaciones sobre todos estos temas: el cambio climático, la deforestación, la protección de nuestros ecosistemas, la conservación. Y para eso estoy hoy con una experta, una abogada, Constanza Atuesta. Ha sido consultora de WWF, de Parques Nacionales, es consultora de Parques Nacionales y también ha trabajado en la conformación de la política pública alrededor de estas desafiantes políticas que debe tener el país. Constanza, gracias por estar en Hoja de Ruta. Muchas gracias, María Alejandra. Un gusto. Bueno, pues la primera conversación, lo primero que se me ocurre para generar esta conversación es saber realmente cómo está el país ante semejante desafío global, porque escuchamos muchos discursos, oímos ahora, sobre todo en época de campaña, también traer todos estos temas como deseos y un poco el deber ser, pero realmente desde dónde partimos, cómo está Colombia frente a este asunto. Bueno, Colombia es un país que tiene sin duda una situación muy particular, porque es un país absolutamente rico en biodiversidad, en diversidad biológica y también, por supuesto, en diversidad cultural. Es quizás por kilómetro cuadrado precisamente el país donde más formas de vida tenemos en el territorio, ¿sí? Y por lo tanto tenemos una responsabilidad enorme en mantener esas distintas formas de vida. Es un país con una riqueza natural enorme, pero también es un país con unas necesidades de desarrollo importantes, ¿sí? Y son unas necesidades de desarrollo que demandan efectivamente un uso de su riqueza natural, un uso de su biodiversidad. Obviamente no es un país con grandes responsabilidades a nivel mundial o a nivel global en términos precisamente de mitigar un poco o de generar más bien emisiones que son responsables del cambio climático, pero sí es un país muy vulnerable a los cambios precisamente que genere en el planeta entero la variabilidad climática. Entonces sí sufrimos mucho las consecuencias y precisamente las consecuencias las vemos también en nuestra biodiversidad. Entonces tenemos una responsabilidad enorme, tenemos unas necesidades de desarrollo también muy importantes y tenemos un poco el reto de generar ese equilibrio y de llevar esas necesidades un poco de pensarse distinto el desarrollo a escenarios multilaterales donde pues, Colombia tiene una voz muy importante, es reconocido por las acciones que ha emprendido en el país, pero donde también tiene que demandar un poco responsabilidades compartidas de los otros países. Claro, ¿dónde puede recaer, digamos, en el orden de prioridades? Si uno tiene que hacer una lista del 1 al 5 para no poner muchos temas, realmente cuál sería la primera de esa lista en función de hacer de esto un propósito común verdadero, un propósito no solamente de discurso político, de conveniencia, digamos, para sintonizarse con el mundo, sino realmente de conciencia y de cambio y de echar para adelante acciones concretas. ¿Cuál sería la prioridad en su opinión? Claro. Sin duda, en mi opinión, hay un tema en el que convergen, por un lado, lograr mantener la biodiversidad del país, pero por el otro lado, aportar significativamente también a la salud del planeta. Y, y ese tema, desde mi punto de vista, es precisamente luchar contra la deforestación. Creo que en este momento es el peor de los males que nos aquejan, porque estamos sin duda perdiendo nuestros bosques, aportando con ello una gran cantidad de emisiones. Esa es precisamente nuestra responsabilidad mayor, no,
no son las emisiones que vienen de las industrias o del sector transporte, sino las emisiones que vienen de destruir nuestros bosques, pero eso al mismo tiempo pues hace que se pierda el hábitat de la gran cantidad de diversidad biológica que tenemos y adicionalmente arrastra tras de sí pues unos cambios culturales enormes frente a las comunidades que tradicionalmente han habitado esos bosques y que necesitan de alguna manera esos territorios para subsistir. Entonces, ese fenómeno de la deforestación que se está presentando en el país creo que debería ser sin duda el foco en el que nos concentremos desde las políticas públicas para no solamente tener un impacto a nivel de país, sino tener un impacto a nivel global en lo que tiene que ver con el cambio climático. Constanza, ¿y por qué es tan difícil detener la deforestación? O sea, ¿por qué es tan difícil controlar? Yo entiendo las dimensiones de nuestro territorio, por supuesto, y la profundidad, digamos, de los lugares donde se deforesta, pero también se imagina uno que con la tecnología, pues con los drones, con los identificadores de rostros, con una cantidad de posibilidades que tiene ya, y tenemos una fuerza pública además enorme que puede, la única quizá que pueda llegar a cualquier parte del territorio nacional. ¿Por qué no encontramos, digamos, a esos responsables con facilidad? Hay una economía muy grande detrás de todo esto, alrededor de la madera y de... Sin duda, y Sí. lo más curioso, María Alejandra, es que muchas veces la deforestación ni siquiera aprovecha la madera. ¿Sí? La deforestación en la mayoría de los casos es un fenómeno que se da en el que hay tala rasa del bosque Ah, ok. para Ah, claro, convertirla es para precisamente resiembra, ¿no? Ya. para potreros. En nuestro Sí. caso es principalmente para convertir esa tierra en potreros y efectivamente pues todo lo que de ahí en adelante se viene en términos de apoderarse de tierras que en teoría no son de nadie, ¿no? Y efectivamente se generan una cantidad de economías ilegales en torno a este tema. Hay unas causas, por supuesto, que son unas causas muy directas de para qué Claro. se está generando la deforestación, pero hay otras causas que son unas causas, las causas que están detrás de la decisión de alguien de deforestar, y esas causas que están detrás son causas que están muy ligadas a esos procesos que ha vivido nuestro país, que son procesos de fondo con los que esperábamos un poco transitar hacia un camino distinto con el acuerdo de paz, pero que siguen estando allí en esos territorios. Seguimos teniendo unas dificultades de control territorial enorme, de presencia efectivamente del Estado en esos territorios, y lo que termina marcando un poco la pauta allí son precisamente las economías ilegales y las economías asociadas Ilegales. a temas de acaparamiento de tierra, a temas de cultivos ilícitos, a temas también de ganadería extensiva. Ah, Y precisamente por eso es tan difícil, porque no es simplemente atacar un fenómeno de tala de bosques, ¿sí? Es todo lo que hay en torno a un proyecto, pues, hacia un territorio en teoría claro. libre, donde la gente puede llegar un Sí, poco los a baldíos. adueñarse de esas tierras, y efectivamente todo lo que en términos de seguridad y de conflicto todavía se presenta en muchas zonas de nuestro país. Sí, y en el fondo, pues es cultura, ¿no? Es saber qué hacemos con nuestro territorio y lo que se ha hecho y lo que se podría eventualmente hacer. En política pública, de lo que está en camino o de lo que ya tenemos y de lo que va en camino, ¿cuáles podrían ser, digamos, esos escenarios nuevos y quizá más contundentes de acciones, por ejemplo? En el caso particular de la política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que fue una política que estuvimos trabajando en los últimos años, hay allí Sí, unas apuestas bien interesantes en tratar de entender la conservación de nuestra biodiversidad, la conservación de la naturaleza, de la mano con las comunidades locales que están asentadas en estos territorios, ¿sí? No pensarse la conservación de la naturaleza con espacios puramente deshabitados o donde el ser humano no tiene un rol o no tiene un espacio, sino precisamente a través del quehacer de comunidades locales que han logrado mantener estas zonas, lograr efectivamente metas más concretas y específicas.
Nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas ha crecido enormemente. Nosotros tenemos cerca de 31 millones de hectáreas de nuestro país protegidas a través de la creación de una figura jurídica legal que le da de alguna manera un régimen especial o unas condiciones especiales. Ha crecido significativamente ese sistema de áreas protegidas. Institucionalmente tiene un muy buen respaldo, está parques nacionales, están las corporaciones autónomas regionales. También hay esfuerzos de la sociedad civil, pero el sistema en este momento no está siendo equitativo en términos de que la gente que habita las áreas protegidas en nuestro país son gente que está en unas condiciones de pobreza muy grandes. Y nosotros demandamos que ellos de alguna manera modifiquen sus formas de vida y sus proyectos de vida para garantizar que esos ecosistemas nos sigan brindando a nosotros unos servicios, pero no somos corresponsables en términos de reconocerles esos esfuerzos de conservación que hace la gente en ese territorio y de alguna manera darle también un reconocimiento a esas formas de vida distintas a las que tenemos nosotros en las grandes ciudades. Entonces, una de las apuestas interesantes que tiene esa nueva política es pensar en mecanismos que nos permitan ser mucho más equitativos en la distribución de los costos que implica conservar, porque conservar implica un costo, pero también de los beneficios que nos genera la naturaleza manteniendo en buen estado los ecosistemas. Entonces ahí hay una cantidad de apuestas y de acciones específicas que hicieron las comunidades locales, temas asociados, por supuesto, a acuerdos de conservación, temas asociados a tenencia formal de la tierra. De la ¿no? tierra, claro. Titulaciones, reconocimiento de propiedad ancestral, Exactamente, todo este proceso. reconocimiento de títulos colectivos, todos esos procesos de formalidad en la tenencia de la tierra, pero también los temas asociados a la retribución de acciones de conservación y al entender que las comunidades locales sin duda necesitan esos territorios para vivir, son los primeros que nos ayudan a conservar, pero que también necesitan Tienen que entonces vivir. un escenario de Claro. corresponsabilidad de los sectores productivos y de todos los que nos beneficiamos de las áreas protegidas. Si un colombiano del común quisiera aprender 3 cosas sobre este tema en general: protección, conservación, obviamente no deforestación, medio ambiente, digamos un concepto global sobre esto, por supuesto con el telón de fondo de la amenaza, si se quiere, del cambio climático. ¿Qué tiene que saber de su país? ¿Qué tiene que saber, digamos, para tener una postura homogénea, que uno pudiera decir, bueno, los colombianos ya sabemos que nuestro país es así y que tenemos que hacer esto, esto y esto? ¿Cómo sería como un ABC súper simple para un colombiano, para entender su lugar, digamos, en el mundo, en este debate tan grande? Pues ese es uno de los grandes retos, ¿no? Lograr creo que la principal cosa que nosotros deberíamos aprender es que nosotros mismos hacemos parte de la naturaleza. O sea, eso no es una cosa ajena a nosotros. No es que mejor dicho, la especie humana y nosotros como seres humanos hacemos parte del entorno, hacemos parte de la naturaleza y de alguna manera la forma en la que nos relacionamos con ella es la que marca un poco la diferencia y puede marcar la diferencia. Acciones muy concretas que nosotros desarrollamos en el día a día. O sea, el ser humano, por ejemplo, no puede vivir sin el agua, no puede vivir sin el aire. Y el agua y el aire pues dependen, entre otras, de la forma como nosotros actuemos en la tierra y actuemos en la casa que tenemos. Entonces creo que el principal cambio de chip que nos lo enseñan incluso culturas ancestrales y demás es entendernos nosotros como parte de la tierra, como parte de la naturaleza y empezar entonces a identificar cada una de nuestras formas de relacionarnos, cómo podemos hacerlo sin duda mejor, ¿no? Creo que ahí hay un camino por recorrer y yo creo que la naturaleza también y acercarnos a espacios naturales nos terminan sensibilizando y nos terminan enseñando
cómo aprender efectivamente a vivir en un entorno mucho más sano, mucho más saludable y mucho más responsablemente. Sí, porque son como escenarios, y voy a volver esto un poco extremo en caricatura, pero de unos años para acá, y no entramos, digamos, a cosas concretas, que quiero ir ahora a lo de la conservación y también el desarrollo agrícola, por ejemplo, que es una tensión que existe permanentemente, pero para volver un poco a ese aprendizaje básico, digo, es dejar de ver que el medio ambiente y los medioambientalistas son unas personas que decidieron tener una vida hippie, que se fueron a las montañas y que pasan horas viendo el recorrido de un río y cómo el viento mueve los árboles, esa cosa romántica que hubo en algún momento, que se convirtió también en esa caricatura. Y he escuchado cosas como, es más fácil hablar con un terrorista que con un ambientalista. Y ese tipo de extremos que hay dentro de nuestra sociedad, pues significa también que se van generando pues paredes, que se van generando como obstáculos para encontrar los mundos, ¿no? Yo creo que aquí el reto es que cada persona en su entorno que esté y con su nivel de sensibilidad frente al tema pueda generar, pues obviamente como una visión mucho más amplia y dejar de calificar y de estigmatizar un poco eso, porque incluso hasta peyorativo se convierte, ¿no? Es como, usted es ambientalista, entonces tiene una mirada u otra. Y la sociedad está en permanente desarrollo con eso, cada vez hay más personas obviamente sensibles, pero por ahí puede ir la cosa en términos sociales, no de política, digamos, no de política Sí, pública. sí, yo creo que sí, también hemos escuchado mucho el ambientalista, el mechudo con mochila, que de alguna manera buscó eso, como el estilo de vida hippie, pero yo creo que lo que realmente le permite a uno el ambientalismo es recuperar como esa conciencia y esa responsabilidad sobre lo colectivo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Creo que el ser humano cada vez se ha vuelto más egocéntrico, ¿sí? Cada vez ha buscado más satisfacer sus propias necesidades y la de su entorno más inmediato, y si yo estoy bien y si yo logro efectivamente suplir mis necesidades, pues los demás cada cual mira, ¿no? Allá en mi tierra hay un dicho que dice el que se quema que sople y el que se queda atrás que arríe y miren a ver cómo hacen. Yo creo que la diferencia que puede hacerse en estos temas es precisamente entender que no estamos solos en el planeta, ¿sí? Que por algo somos una colectividad y el medio ambiente entraña eso, la naturaleza entraña eso, ¿sí? Es luchar por eso que es de todos y es saber que las acciones de cada uno impactan lo que es de todos. Precisamente por eso el ambiente sano es un derecho colectivo, no es un derecho individual, ¿sí? Sino es un derecho colectivo de la humanidad. Y en ese sentido creo que por ahí puede haber un camino cuando nos empezamos a dar cuenta de eso, ¿no? Cuando empezamos un poco a cambiar el chip del ser humano egocéntrico y empezamos a vernos parte de una colectividad. Pues volvamos entonces al anterior tema, porque estaba recordando una conversación hace unos días con un productor de banano, un exportador de banano colombiano a Europa, con cultivos además de aguacate, con algo de palma, y le preguntaba, bueno, ¿cómo va eso? ¿Cómo está la producción? Y me decía, bueno, aquí el problema realmente que existe en Colombia, me decía María Alejandra, es una ley que creó pues el minifundio, más o menos, ¿no? O sea, como una limitación en la extensión de la tierra que hace que no pueda haber grandes producciones agrícolas, porque pasamos entonces a un escenario ya de terratenientes, de acaparamiento de tierra, de explotación, de no respetar la vocación de la tierra, en fin. Y ahí hay una tara enorme, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pues comprarle a poquitos a uno, al otro, a ver si logramos una extensión grande que nos permita producir industrialmente. Una amiga también que trabaja en el sector me decía hace poco tiempo, que me generó mucha angustia, me dijo, aquí no puede haber política agraria realmente importante. O sea, Colombia perdió ya esa oportunidad. La tomó Costa Rica, la tomó Guatemala, la tomaron, bueno, Costa Rica, algunos países centroamericanos, no sé si Guatemala. Y
para la producción de fruta, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se dice, no, si vamos a cambiar un modelo económico de producción y nos enfocamos en el campo y la agroindustria, nos encontramos entonces con esto y llega entonces el que alza la mano y dice, un momento, aquí hay una ley, usted no puede comprar esa tierra y no la puede poner a producir de esa manera. Esa tensión es, bueno, quizá esto es estoy abordándolo de una manera muy superficial, pero es una tensión permanente entre la producción agrícola y la conservación. Fíjate que una de las principales causas, incluso a nivel global, de temas asociados, por ejemplo, a la pérdida de los bosques y a la deforestación, tiene que ver con el uso agropecuario y tiene que ver con las actividades ganaderas y tiene que ver con actividades agropecuarias de agroindustria y demás. Sin embargo, yo creo que sí hay algo que tiene una potencialidad y una relación muy estrecha, es precisamente la producción de alimentos y la naturaleza. O sea, precisamente, entre otras, la biodiversidad la necesitamos y es una fuente enorme de riqueza para la producción de alimentos, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay un camino por recorrer, del cual nos enseñan mucho las comunidades locales, ¿sí? Sin embargo, en nuestro país también hay un potencial muy grande que se vio por allá en el año 59, cuando se creó la ley segunda, se expidió la ley segunda del 59, que es un desarrollo económico muy asociado también a los bosques, muy asociado al mantenimiento y al aprovechamiento sostenible de nuestros bosques. Colombia tiene 52 millones de hectáreas de bosque natural todavía. Y de ese bosque natural podemos generar todo un desarrollo económico, no necesariamente ligado o no exclusivamente ligado a temas de madera o a temas efectivamente que impliquen la tala del bosque, sino que en ese bosque hay una cantidad de recursos y una cantidad enorme de desarrollos posibles en términos económicos. Y nuestro país, que en el año 59 se pensaba con una potencialidad de economía forestal y de economía agropecuaria, porque ese era nuestro país en ese momento, pues ha ido mutando hacia unos escenarios mucho más de sustentar su desarrollo, por ejemplo, en temas de hidrocarburos o en temas mineros. Entonces, un poco, si uno intenta saber que el país también nos da para todo, porque tenemos esa gran diversidad en nuestros paisajes, sí. El país nos da para todo, pues deberíamos efectivamente tener unos escenarios de diversificación económica que nos garanticen que efectivamente tenemos la posibilidad de generar un desarrollo forestal, un desarrollo incluso agrícola, pero también muy de la mano con unas prácticas que hoy en día llevan a la agricultura hacia escenarios de sostenibilidad y no a escenarios, al contrario, de aportar en mayor medida a temas de cambio climático o a temas de pérdida de hábitat y de bosques, ¿no? Entonces, creo que poder diversificar ese potencial de desarrollo económico que tiene el país, ahí es donde está sin duda la mayor potencialidad o la mayor oportunidad. En el asunto de esas oportunidades económicas está el turismo. Entonces, es otra actividad económica que se ha vinculado a cada vez más personas buscan lugares para conocer, para admirar, para contemplar. Conocí una experiencia muy bonita en Andalucía, en España, en donde hay unos cultivos enormes de girasoles. Y resulta que a los chinos les encanta admirar, pues tienen una veneración por el girasol. Entonces, ¿qué tienen de una actividad económica? Es, llegan los chinos allí y los llevan en buses a ver las plantaciones de girasol y ellos simplemente se bajan del bus, ven durante no sé cuántas horas los girasoles, se vuelven a montar en los buses y se vuelven a ir.
porque en las culturas pues hay diferentes formas de relacionarse con la naturaleza y en este caso pues específicamente con el girasol. Yo pensaba, claro, cuántas cosas puede haber y siempre se habla del turismo ecológico y ya hay mucha gente desarrollándose, pero es muy marginal, ¿no? Termina siendo muy excluyente o por un lado porque es muy falto de servicios, digamos, es un poco incómodo acceder a esos lugares o en el caso de lo que se está dando ahora, es top, ¿no? Es que tienes que pagar muchísima plata para poder llegar en algunos lugares. Entonces se está generando, ¿y qué tan riesgoso puede ser, digamos, un camino de turismo en este sentido que no esté estructurado como una actividad económica realmente organizada, sino que se vuelva pues un poco como, bueno, como lo hemos visto de muchas formas en este país, ¿no? Que a veces las cosas se Sin vuelven duda, informales. no planearlo bien y no regularlo bien, no regularlo no en el sentido de tener una cantidad de normas, Sí, no, no pensárselo bien y no planearlo bien, reconociendo que sin duda cada destino turístico es muy particular, puede llegar a generar unos riesgos enormes a la naturaleza. Nosotros pues conocemos un caso muy cercano que es el de Galápagos, que siendo claro. patrimonio de la humanidad alcanzó a estar precisamente en la lista de patrimonio en peligro por la presión que sobre la naturaleza ejerció una actividad que empieza un poco a descontrolarse y donde la finalidad económica, por supuesto, se pone por encima de la conservación del escenario natural. Yo creo que Colombia es un país que tiene en eso una potencialidad muy grande, muy grande. Y uno empieza a ver esfuerzos de comunidades locales que caminan hacia allá. Uno puede ir, por ejemplo, a toda la zona de Bahía Málaga en el Pacífico y empieza a darse cuenta de cómo las comunidades locales se han ido organizando para dar a conocer las bellezas naturales que tiene ese territorio a los visitantes que llegan allí, pero adicionalmente acompañándolo de un tema bien rico también en nuestro país, que es la diversidad cultural y por lo tanto la gastronomía y una cantidad de Sí. cosas que precisamente se dan en la zona. Y, ahorita pienso, por ejemplo, en la Orinoquia, ¿sí? Creo que uno de los mejores safaris que yo me he dado en la vida me lo di en una reserva Claro, natural de la sociedad civil en el Casanare, un lugar espectacular donde lo llevan a uno, sin duda, a un hato ganadero que además es una reserva natural de la sociedad civil porque logra mantener esos ecosistemas particulares de las sabanas de la Orinoquia y donde uno llega a vivir la experiencia efectivamente del hato con la familia, pues ganadera y demás, y con unos paisajes. Yo creo que no ha habido un lugar donde yo vea más fauna que esa reserva natural de la sociedad civil, o uno va a Caño Cristales, por ejemplo, en la claro. Macanera, una zona tan Sí. Una difícil, cosa loca, tan sí. dura, pero es espectacular y uno ve cómo las comunidades locales se han ido organizando. Los guías son los jóvenes de los municipios. Uno tiene que comprar su fiambre y comerse su fiambre efectivamente con, 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 pues con esa gastronomía Sí. que tienen allí y donde uno aprende un montón de cosas. Entonces, yo creo que lo importante es no tratar de estandarizar eso, ¿no? Y de pensarse solamente en un turista que viene, Sí. en un tipo de turista, sino pensarse que cada uno viene a buscar cosas distintas, ¿no? A los que les gustan las aves, a los que les gustan Claro. los grandes paisajes, los grandes ríos, a los que les gusta la gastronomía, la cultura. Y yo creo que pensarse esos destinos turísticos de manera muy particular y de la mano, por supuesto, con la gente, puede generar unos escenarios también de desarrollo económico interesantes. Pues hay muchísimos temas, no solamente del documento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que de alguna forma, bueno, quiero preguntarle antes de despedirnos, ¿es este documento en el que tenemos que, digamos, especializarnos, quienes queremos aprender un poco de todo esto? Ese documento mira una de las formas de hacer conservación en el país, ¿no? Nosotros Ok, tenemos las áreas distintas protegidas y maneras de estos conservar 31 en el millones país. de hectáreas de los que estamos hablando. Ok, Exactamente. Entonces, la estrategia de áreas de conservación o de áreas protegidas es una de ellas.
sin duda ha sido en nuestro país una de las más importantes, de las que más desarrollo ha tenido. Nosotros empezamos a crear nuestras áreas protegidas desde la década de los 60. Hoy en día tenemos 31 millones de hectáreas y es una buena manera de acercarse a sensibilizarse en los escenarios de conservación de la naturaleza. Hoy en día tenemos áreas protegidas en zonas rurales, pero también tenemos áreas protegidas en entornos urbanos mucho más cercanos a la vida cotidiana nuestra. Entonces, pues esa política, al lado de muchas otras políticas ambientales, pues sin duda son buenas formas de acercarnos a entender la relación que tenemos nosotros con la conservación de la naturaleza. Bueno, y en el fondo de todo esto también, pues creer que las instituciones ambientales van a funcionar, creer que la integración de la política pública funciona, tener esperanza pues en que haya dirigentes conscientes y que pongan énfasis en este asunto, pues que sin duda, como decía al comienzo, pues es lo que nos va a permitir tener país, tener territorio, tener todo tipo de posibilidades para continuar en el desarrollo. Constanza, muchas gracias, muy interesante, muy cortico, pero bueno, así estamos creando una hoja de ruta poco a poco y bienvenida siempre por aquí en este espacio. Muchas gracias, María Alejandra. Realmente conmovida de hablar de estos temas y muy agradecida por la invitación. No, al contrario, aquí seguiremos, vamos a Okay. continuar aquí martillando así como el pájaro carpintero, a ver si aprendemos Muy además bien. entre todos y gracias a ustedes que saben de todos estos asuntos tan trascendentales. Muchas Vale, gracias y María chao, Alejandra, adiós. que estés bien.